Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal, y esta vez aprenderemos a cómo crear un web service con PHP. Antes de comenzar con la parte práctica, comentar un poco lo que es NuSwap, que es la herramienta que utilizaremos y que se da por entendido además el concepto de lo que es un web service. Igualmente adjuntaré un link que explica en teoría lo que es un servicio web o un web service. Bien, eh, NuSwap es una herramienta o bien un kit de herramientas, toolkit como se le puede decir, que nos permite desarrollar web service con el lenguaje de PHP. NuSwap no es más que una librería para crear web service, como también consumidores de web service o cliente, como bien se entiende. NuSwap es uno entre muchas librerías que nos permite generar web service, pero NuSwap ya se encuentra en una fase ya más avanzada o maduro en su desarrollo. Incluso PHP de forma interna tiene su propia librería de web service, pero en este caso vamos a enseñar el funcionamiento y la instalación de NuSwap, ¿ya? Su instalación es bastante fácil y lo haremos de la siguiente forma. Bien, entraremos a la página de descarga del NuSwap, ya que juntaré el link para la descarga en la descripción de este video. Bien, presionaremos aquí en Download y descargaremos la versión 0.9.5, que es la última. Esperaremos los segundos que aparecen ahí. Voy a abrir directamente el archivo comprimido, que viene comprimido en zip. Aquí podemos ver los archivos que contiene nuestra descarga. Bien, que aparece el directorio lib y el directorio samples, que nos aparece algunos ejemplos de cómo crear los web services, ¿ya? Nosotros simplemente vamos a utilizar el que dice lib. Entonces, para ello yo creé aquí un directorio ya dentro de mi web servers, que en este caso yo ocupo el WAMP para poder ejecutar lo que son los PHP que contiene el Apache, y lo que haré simplemente es traer la carpeta lib a mi directorio, que es mi librería de NuSwap. Entonces ahora queda lista para utilizarla y crearemos nuestro primer servicio. Vamos a crear un archivo, vamos a agrandar acá y vamos a crear nuestro primer archivo .php. Vamos a crear nuestro servicio .php. Bien. Entonces ahora procedemos a la creación de nuestro servicio PHP. Entonces abrimos la etiqueta PHP que vamos a empezar a programar, y lo primero que tenemos que hacer es incluir nuestra librería. Bien, entonces lo vamos a hacer con include once y vamos a buscar nuestro archivo o nuestra librería de NuSwap, que se encuentra, si vamos a la carpeta, estará dentro del lib, y iremos a buscar el archivo nuswap.php. Entonces en el código colocaremos lib, que es el directorio, y el archivo nuswap.php. De esta forma ya estamos incluyendo a nuestro proyecto la librería de NuSwap. Entonces ahora ya lo podemos utilizar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la instancia o crear el objeto de nuestro servicio. Ya, para eso entonces colocaremos una variable que se llama servicio, que será igual, que es la forma de instanciar un objeto en cualquier lenguaje de programación, server, swap server. Bien, vamos a configurar nuestro servicio. Me falta aquí una palabra. Este método
nos solicita dos parámetros. Uno, que será el nombre de mi web service. Yo le colocaré mi primer servicio web. Bien, aquí me pide un namespace, ya, que lo vamos a declarar acá arriba. Vamos a colocar namespace o ns, que es igual, y que yo lo hago de la siguiente forma. Mi servicio wcdl. Ya conocerá un poco lo que es de web service, entenderá. Entonces, como dije, este método nos solicita dos parámetros, uno que es el nombre de mi servicio y debemos agregarle el namespace. Bien, seguiremos agregando algunos parámetros de nuestra configuración. Por ejemplo, este que es space, que será igual a nuestro namespace, cual almacena el espacio de nombre de destino. Ahora lo que viene es agregar un método el cual me va a recibir cuatro parámetros que se llama register. Lo vamos a registrar ahora, servicio. Entonces seguimos utilizando nuestra variable de referencia, register, y el cual nos recibe cuatro parámetros. Bien, el primer parámetro que nos solicita este método es el nombre de la función que yo voy a desarrollar, ¿ya? Que es el que me va a entregar algún resultado de algún algoritmo o algún resultado de lo que puede entregar un procedimiento almacenado con conexión a la base de datos, etcétera. ¿Ya? Entonces, como primer parámetro yo le voy a indicar el nombre de mi función, mi función. Como segundo parámetro nos solicita que le indiquemos cuáles son los parámetros de entrada que va a tener esta función y de qué tipo son, si son algún entero o si es un string, si es un double, etcétera. ¿Ya? Entonces, para esto lo haremos de la siguiente manera. Nos dice que podemos ingresarle un parámetro o muchos parámetros, como cualquier función en PHP. Bien, entonces se hace de la siguiente manera. Como pueden ser muchos, lo voy a enviar como un arreglo o un array. Ya, y este array va a tener la siguiente sintaxis. Me va a pedir el nombre de la variable, que va a ser mi primer parámetro de envío, que por ejemplo yo le voy a enviar mi parámetro. Mi parámetro se va a llamar mi parámetro, y lo haré de la siguiente forma, y le indicaré que es un string. Bien. Ese es mi segundo parámetro que me solicita register. Como tercer parámetro me dice qué es lo que voy a retornar. Ya, si voy a retornar algún string, voy a retornar algún XML, voy a retornar algún valor entero, etcétera. Ya, y lo hago de la misma manera. Entonces le digo que es un arreglo, le diré que es un return, y le indicaré de que es también va a ser un string, me va a entregar un resultado string. Ya, y como último parámetro el namespace. Bien, este es el método register, simplemente eso. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a generar mi función, y que no es más
que una función normal de PHP. No tiene ningún parámetro extra ni nada extraño. Simplemente es una función que yo debo utilizar los mismos nombres que puse en register. Entonces vamos a colocar mi función, que es el nombre de la función que indica acá arriba, y que le dijimos que iba a recibir solamente un parámetro y que se va a llamar mi parámetro. ¿Cierto? Y que me va a retornar un entero. Entonces le vamos a indicar acá, perdón, un string. Bien. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable acá arriba que se llame resultado, que será igual a mi parámetro recibido es, y le puedo concatenar el parámetro de entrada. Mi parámetro. Y aquí, como en el return, le diré qué es lo que me va a retornar. Como dijimos que será un string, me va a retornar el resultado. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente, tal como dice el register, que vamos a utilizar el método miFunción, el cual recibirá un parámetro, que la variable se llama mi parámetro, que es tal cual como se llama acá, y que es de tipo string, ¿bien? Y que me retornará un string, como acá pueden ver, return, y que me va a retornar ese string. O sea que si yo le envío un hola, esto me debería devolver mi parámetro recibido es hola. Entonces debemos ejecutar este servicio, pero antes de eso vamos a agregar esta línea que simplemente me está validando lo que me está ingresando por post, que sea tal como viene, tal cual como viene. Bien, y como última línea vamos a seguir utilizando nuestra variable de referencia que se llama servicio. Bien, entonces le digo que service me ejecutará lo que se envía. Bien, con esto ya tenemos nuestro servicio creado. Tenemos nuestro ingreso, nuestra cabecera, que son de configuración, donde le indico el nombre de la función, los parámetros de entrada, el parámetro de salida. Bien, y aquí simplemente lo ejecuta de acuerdo a lo que me envíe el cliente. El que me envía los datos de este parámetro es el cliente, es el que consume el servicio, ¿ya? Y yo como servicio le respondo y le entrego un resultado. Bien, entonces, como mostré en algún tutorial anterior, yo utilizo un programa que se llama WSDL, el cual me permite ejecutar o consumir un servicio, ¿ya? Que lo utilizaremos cuando ya tengamos nuestro servicio funcionando. Bien, anteriormente habíamos creado nuestro servicio.php, ¿cierto? Entonces ahora lo que necesitamos hacer es verificar con nuestro Apache si el servicio estaba bien creado, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer, aquí podemos ver, yo estoy ejecutando mi carpeta WS y el nombre de mi servicio.php, y aquí podemos ver que nuestro servicio ya está bien creado. Si se dan cuenta, aparece el nombre que le colocamos a nuestra función, dice los parámetros de entrada, parámetros de salida, nuestro namespace,
la información necesaria para que pueda ser consumida. Ya recuerden de que el WSDL, que es de nuestra definición, como aquí aparece, la definición de nuestro servicio, el cual con este puede ser consumido por el cliente, el cual le entregará cuáles son los parámetros de entrada, cuáles son los parámetros de salida, el nombre de la función y le entregará el resultado. Bien. Entonces, como les decía anteriormente, si utilizamos el WSDL y le enviamos nuestro WSDL, copiamos aquí, se lo enviamos al WSDL URL que aparece acá, ponemos load URL, espera un momento, y aquí carga. Miren, aparece el nombre del servicio que le colocamos en nuestro archivo .php, el nombre de la función, y aquí nos dice que le enviemos un parámetro que se llama mi parámetro. Entonces, si yo le coloco un valor, hola, por ejemplo, y colocamos un test method, recordad de que esto es lo que hace el cliente con cualquier lenguaje de programación, digamos con C#, con Android, Java, todos consumen de la misma forma, ¿ya? Este es simplemente un programa para hacer pruebas para consumir un web service. Bien, entonces vamos a presionar test method. Acá abajo nos entrega el resultado de nuestro servicio. Y si se pueden dar cuenta acá, como resultado, dice mi parámetro recibido es hola. Eso quiere decir que nuestro servicio web ya está funcionando perfectamente y simplemente con estas líneas de código. Entonces, como resumen, lo primero que hicimos fue incluir nuestra librería de NumSwap. Bien, creamos un objeto del tipo swap server. Bien, y luego simplemente utilizamos nuestra variable de referencia realizando las configuraciones necesarias, que aquí por ejemplo es el nombre del servicio, el namespace, el register, que es muy importante esta línea porque le estamos enviando el nombre de la función que vamos a utilizar, el parámetro de entrada, el parámetro de salida y el namespace. Bien, esto es lo que hace la lógica de nuestro servicio. Ustedes verán para qué les sirve su servicio o qué necesitan entregar al cliente. Bien, entonces por ejemplo podemos hacer un poco más complejo, que podamos recibir dos parámetros y tal como en el ejemplo que hicimos en el video del .NET, vamos a hacer una función que sume dos números y que me devuelva un resultado, ¿ya? Entonces podemos modificar este mismo servicio. Entonces vamos a colocar que vamos a recibir un num1, pero que este será de tipo integer, ¿ya? Y aquí haremos algo diferente, porque ahora le enviaremos dos parámetros y le vamos a enviar un num2 que también será de tipo integer. Y dejaremos que nos devuelva también un string. Lo dejaremos de la misma manera. Entonces eso quiere decir que voy a tener que modificar mi función, porque ahora yo recibo dos parámetros. Entonces voy a colocar num1, num2. Y como resultado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una modificación acá y vamos a colocar el resultado de la suma de, vamos a concatenar, le vamos a decir de num1 más num2 es bien. Entonces aquí agregaremos una nueva variable que se va a llamar resultado suma,
que será igual a num1 más num2. Bien, y lo agregaremos acá. Entonces resultado suma. Bien, ¿qué está haciendo acá? Entonces simplemente está haciendo un cálculo que es la suma de n1 o num1 más num2, que será lo que me envía el cliente. Yo haré el cálculo y aquí resultado, simplemente hago una cadena, un string que dice el resultado de la suma de num1 más num2 es resultado suma, que es lo que me entrega este cálculo. Bien, y al final le retorno resultado. Bien, entonces veamos cómo funciona. Guardamos nuestros cambios. Bien, volvemos a nuestro WCDL para copiar la ruta de nuestro WCDL. Vamos a abrir nuestro programa WSDL para poder hacer la prueba, a ver cómo funciona. Load URL. Aquí aparece el nombre de mi servicio, el nombre de la función y los parámetros de entrada. Si se dan cuenta, ahora me pide num1 y num2. Y le colocaré un número, no sé, 45 más 63, por ejemplo. Vamos a ejecutar test method, vamos a consumir el servicio y me devuelve lo siguiente. Entonces dice el resultado de la suma de 45 más 63 es 108. Entonces nuestro servicio está funcionando correctamente. Solamente con estas líneas de código ya tenemos nuestro servicio terminado. Entonces, como resumen, lo primero que hay que hacer es incluir nuestra librería, que es de NuSoap. Vamos a crear el objeto, vamos a crear nuestro encabezado utilizando la variable de referencia. Ahí está el nombre del servicio, ya que es como el nombre que yo le voy a colocar a mi servicio web. Vamos a, utilizando nuevamente la variable de referencia, vamos a llamar al método register, el cual recibe 4 parámetros que me pide cuál es el nombre de la función que voy a utilizar, los parámetros de entrada, el parámetro de salida, bien, y el namespace. Vamos a crear nuestra función que debe coincidir con lo que yo ingresé acá arriba. Voy a hacer mi algoritmo de lo que sea, de lo que yo quiera, bien, y le entregaré un resultado que sea del mismo tipo que yo ingresé acá arriba. Bien, lo retorno y al final lo ejecuta. Y con esto le entrega la información al cliente. Y con esto ya tenemos nuestro servicio creado. Y lo demás queda para la imaginación. Intenten crear un método que haga algún algoritmo o algún resultado y consúmanlo con algún cliente. O pueden hacer pruebas consumiendo el servicio utilizando la librería NuSoap o con algún otro lenguaje. Bien, espero que este mini tutorial le haya sido muy útil y haremos próximos tutoriales con un poco más complejo, con alguna estructura más compleja, porque podemos retornar arreglos, podemos recibir arreglos o podemos retornar arreglos, listas, etcétera. Bien, pero como primer video tutorial necesito que aprendan lo básico, que es cómo se implementa y que vean que de esta forma tan simple podemos crear nuestro propio servicio. Bien, le reitero que le haya sido muy útil este video tutorial y me despido hasta la próxima. Saludos. Te esperamos nuevamente en Infoteca. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, visitar nuestro Facebook y sitio web. Y además puedes sugerir nuevos videos, comentar o aclarar tus dudas. Te esperamos y saludos.